a la iglesia que es capaz de entregarse por ella para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha. Y hermanos, entendemos que el pecado son manchas en nuestras vestiduras. Y entendemos que hasta el día de Jesucristo, Él va a perfeccionar en nosotros la obra de manera, hermanos, que todavía a lo largo de la historia como una iglesia local, va a haber manchas en nuestras ropas. Pero la manera en que el Señor amó a la iglesia para presentársela sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante, una iglesia gloriosa, debería de ser nuestra observancia de la iglesia. Así deberíamos de mirar a la iglesia, hermanos, apasionados por ella, amando a la iglesia, entregándonos por ella, padeciendo por ella, edificándonos a través de ella, por la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. El día jueves en el culto de oración mencionaba una porción de las Escrituras donde el apóstol Pablo hace énfasis en la carta a los tesalonicenses, que eran palabras por las cuales Pablo, o en las que Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, y decía, hermanos, que aquella iglesia de Tesalónica tenía una fe, hermanos, que tenía obras para respaldarla. Y Pablo da gracias a Dios por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, y también, hermanos, por la constancia en la esperanza en el Señor Jesús. Pero al igual que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta, y aún, hermanos, el apóstol Pablo alaba esa fe, alaba esas obras de fe y ese trabajo. Hermanos, yo creo que como Pablo mira la iglesia de Tesalónica, como Pablo mira a cada una de las iglesias a las que escribe cartas, es la medida y es la manera en que nosotros debemos de mirar a la iglesia local. Iglesia Bautista Torre Fuerte, vista desde la perspectiva de Pablo, pero a través de mis ojos. Una iglesia, hermanos, que no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta en términos humanos. Y en esa manera debemos de mirar como Pablo mira la iglesia y puede mirar las cosas que se pueden tomar como efectivas, como buenas, y poder, hermanos, tomar de estas edificación, de estas enseñanzas, y poder desechar las cosas que son malas. Esto es lo que Pablo hace en cada una de las cartas. La iglesia del Señor Jesucristo. Dios ha hecho una obra maravillosa, hermanos. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que a los que antes conoció, a estos también, ¿qué hizo, hermanos? Predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hermanos, pero cuando el Señor, después de llamar, justifica, no es la salvación que había realizado para dejar al garete a cada uno de aquellos que Él había conocido de antemano, que había amado de antemano, que había elegido para salvación de antemano. No, hermanos, hizo algo maravilloso con aquellos a quienes Él llamó a este glorioso, por medio de este glorioso evangelio, a una unión común con Cristo. Dice la palabra que nos adoptó. ¿Sí? Nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1. Dice también, hermanos, el apóstol Pablo a los Efesios que nos adoptó hijos suyos, pero también dice en el capítulo 2, verso 19, que nos unió a la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Antes, sin Cristo, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, éramos hermanos sin Dios, no teníamos promesa, no teníamos promulgación de la ley, no había nada para nosotros. Antes de Cristo en nuestra vida no había nada. Pero después de Cristo en nuestra vida, hermanos, Dios hizo la paz entre ambos pueblos. Dios nos llamó a una familia. Y esta familia, hermanos, la familia donde nuestro Señor es Padre y donde nosotros somos hijos, y por ser hijos somos hermanos, Dios nos agrega a la iglesia. Cuando Pablo escribe sus cartas y habla de esto, hace ese énfasis, hermanos. Por eso digo yo, debemos de mirar la iglesia desde la perspectiva en que Pablo mira a la iglesia del Señor. Desde esa perspectiva debemos de mirar a la iglesia. Ahora, hermanos, pensemos en la iglesia y pensemos en particular en una iglesia. Una iglesia, hermanos, que tiene muchos problemas en sí misma. Una iglesia que tiene problemas doctrinales, entre los cuales la resurrección del cuerpo, hermanos, es un problema que tienen ahí.
Una iglesia que tiene divisiones y que hacen partidos entre unos y otros, y algunos dicen, bueno, yo le creo más a lo que enseña el fulano hermano, yo le creo más y me voy más por la predicación de otro fulano hermano, aunque sea parte de la misma iglesia. Hermanos, lo que pasaba en la iglesia de Corinto es esto que estoy mencionando. Unos decían ser de Apolos, otros de Cefa, otros de Pablo y otros de Cristo. Había divisiones en la iglesia. ¿Qué pensaríamos, hermanos, de una iglesia como esta, asentada en una comunidad tan inmoralmente practicante de pecado? Hermanos, cuando Pablo establece la iglesia de Corinto, cuando Pablo funda la iglesia de Corinto, este lugar de Corinto era un lugar en el que había dos puertos. Y hermanos, por haber puertos en ese lugar había mucha afluencia de comercio, mucha persona que llegaba para hacer comercio, había soldados en ese lugar, mucha gente se hospedaba, había filosofías, culturas y religiones tan diferentes. En medio de ese ambiente, hermanos, está establecida la iglesia de Corinto. Pero hermanos, al haber toda esta diversidad, en ese lugar había una inclinación por el paganismo, la idolatría y las perversiones, tanto que había un templo dedicado a la diosa Afrodita, diosa del amor, en la cual un escritor griego, Estrabón, dijo que había en ella 1000 prostitutas. Hermanos, pensar que en una comunidad donde una iglesia está asentada, y pensar que había estas manifestaciones de idolatría y estas manifestaciones de inmoralidad, pues hermanos, nos hace pensar que esta iglesia era muy bombardeada por todo lo que en aquel lugar se manifestaba. No solamente la inmoralidad por el lado de Afrodita, no hermanos, sino que también los griegos tenían sus dioses como Apolos. Había otros dioses en aquel lugar, como el dios que llamaron Dios de la sanidad o Dios de la curación. Estaba también Poseidón, el dios de los mares o de los ríos. No se escapaban, hermanos, los dioses de los egipcios. También había lugares dedicados para Isis en Corinto. Pero entre todas esas manifestaciones de deidades paganas, y no porque el judaísmo estuviera en esa condición, pero hermanos, el judaísmo también era una de las manifestaciones religiosas que había en Corinto. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Una iglesia que es joven, porque esta iglesia, cuando Pablo la funda, dura alrededor de 1 año y fracción, dice el libro de los Hechos, predicando en aquel lugar. Esta iglesia se establece, una iglesia, hermanos, que está siendo bombardeada por todo tipo de inmoralidad. Una iglesia, hermanos, en la que además el apóstol Pablo enfatiza a ellos que huyan de esas pasiones, que huyan de la fornicación, que huyan de estas afectaciones dentro de la iglesia. Capítulo 5, por ejemplo, verso 1, dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 5, verso 1, y luego capítulo 6, verso 9, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, Pablo está advirtiendo a esta iglesia que la inmoralidad ha permeado a la iglesia. Aquello que hay en tanta manifestación de abundancia en Corinto, en alguna medida, también se vive en la iglesia. Capítulo 6 de 1 Corintios, verso 9, dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, el énfasis que Pablo hace al hacer saber estas cosas que había en Corinto, advierte a la iglesia que se mantengan en una condición de firmeza espiritual, en una condición de santidad delante de Dios, para honrar a aquel que los llamó por hijos. Hermanos, veamos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Corintios, versos del 1 al 9. Primera a los Corintios, capítulo 1,
versos del 1 al 9. Hermanos, quiero decir, Dios ha hecho una maravilla con la iglesia. Nos ha unido y nos protege y nos cuida y nos consuela y nos edifica y nos exhorta y nos corrige, y todo esto, hermanos, en el marco del amor, en el marco de una protección y en una relación de santidad con Él. Esto es algo que tenemos que ver, que la iglesia debe de hacer, y que, hermanos, que Cristo como cabeza de la iglesia promueve dentro de la iglesia, provee dentro de la iglesia manifestaciones de gracia. Nos da su palabra, hermanos, como un medio de gracia. Nos da las ordenanzas como manifestaciones de medio de gracia. Nos da la comunión cristiana dentro de la iglesia como medio de gracia. Nos permite, hermanos, la oración como medio de gracia. Todo lo hace para edificarnos, para socorrernos, para formarnos. Pero a pesar de todo eso, de este lado del cielo, hermanos, la iglesia no es perfecta. De este lado del cielo, hermanos, no solamente la iglesia de Corinto, esta iglesia local, Torre Fuerte, hermanos, no es perfecta. Y si nosotros miráramos con nuestros ojos, no, hermanos, con la visión que el apóstol Pablo tiene de la iglesia, pudiéramos determinar, hermanos, para qué ir a la iglesia si hay una reunión de personas imperfectas. Si es una reunión de personas, como muchos dicen, hermanos, hipócritas, ¿para qué ir a la iglesia? Hermanos, la grande diferencia es que Dios ha hecho una obra maravillosa al hacer de nosotros nuevas criaturas. Sí, hermanos, con pecado todavía, porque tenemos esa inclinación al pecado. Nuestra carne no ha sido redimida, decía Pablo en la carta a los Romanos, es cierto. Pero si nosotros estamos mirando el pecado dentro de la iglesia y estamos solamente pensando en todo lo malo dentro de la iglesia, y no nos unimos como una iglesia para fortalecernos, socorrernos, ayudarnos, corregirnos, exhortarnos, y en el marco del amor y la santidad que Dios demanda, hermanos, no estaremos a gustos aquí. Mañana pasado nos vamos de esta iglesia, buscaremos otra iglesia, y muchas personas siguen haciendo lo mismo todavía. Porque las personas miran los errores y los defectos. Hermanos, la iglesia de Corinto, una iglesia joven, una iglesia que tenía divisiones entre ellos mismos, una iglesia, hermanos, en la que Pablo hace mención acerca de su llamado al apostolado, porque la iglesia de Corinto tenía dudas en cuanto a su llamamiento como pastor, y algunos, como apóstol, y algunos todavía decían, bueno, cuando predica Pablo, no me edifica tanto como cuando predica Apolos. Libro de los Hechos dice que Apolos era elocuente en palabra, poderoso en palabra. Y a lo mejor algunos dijeran, no, es que Apolos es diferente, pero cuando predica Cefas, yo todo lo que diga Cefas lo creo. Hermanos, divisiones en la iglesia de Corinto. Dice Pablo, he oído por los de Cloé que hay divisiones entre nosotros o entre ustedes, he oído esto. Pues, hermanos, esta iglesia, aunque es imperfecta, veamos, hermanos, que Pablo mira a la iglesia desde otra perspectiva. Y mira cómo Dios ha bendecido a esta iglesia a pesar de... Y para esto, hermanos, tendríamos que pensar, ¿no es acaso que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo? ¿No es acaso, hermanos, que el Señor sabría cómo sería esta iglesia, en qué medio Dios la permitiría o permitiría que se plantara esta iglesia? ¿No sabría Dios todas las infiltraciones que habría de pecado? ¿No permitiría Dios, hermanos, que también hasta la falsa enseñanza fuera una manera de juicio de Dios para los que no son sus hijos? Hermanos, todo lo sabía el Señor, y a pesar de eso, lo que miramos en estos versos del 1 al 9 son bendiciones. Son manifestaciones de bendiciones para una iglesia que está en un medio decadente, degradante, inmoral, perverso. Así que miremos a esta iglesia desde la perspectiva de Pablo, no desde la perspectiva del mundo. Primera a los Corintios capítulo 1, verso del 1 al 9, dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, o gracias doy, sí, a mi Dios, perdón, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, fíjense cómo hasta aquí no hay palabras de regaño. Y vuelvo a decir, hermanos, ¿qué no sabría el Señor lo que a partir del verso 10 Pablo estaría diciendo de que había divisiones entre los hermanos, que había problemas de inmoralidad, que tendrían conflictos en el matrimonio, que habría cosas que ellos tendrían que llevar a las autoridades civiles para que las corrigieran, cuando ellos no podían dentro de sí mismos corregirlas? Cuando, hermanos, la disciplina estaba tan diluida, no aplicaban, no ejercían la disciplina dentro de la iglesia. ¿No sabría el Señor cuando inspiró a Pablo para escribir esta carta que esto pasaría? Hermanos, sí sabía, porque ya los conocía antes de la fundación del mundo, ya lo sabía. Pero cuando Pablo inicia con esta carta, lo que miramos aquí, hermanos, a pesar de la situación de esta iglesia, Pablo habla de las bendiciones que ellos han recibido, y me atrevo a pensar, hermanos, que esta es una exhortación para los hermanos a decirle: miren en el lugar en el que están. Antes estaban en las tinieblas, antes estaban muertos en sus delitos y pecados, antes no tenían Dios, ni promesa, ni promulgación de la ley, antes no tenían nada, pero ahora en Cristo están enriquecidos. Miren todo lo que ahora tienen, y que esto sirva como una prevención, como una exhortación para toda aquella infiltración que el mundo querrá hacer dentro de ustedes. Piensen en el lugar en el que ahora están. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, cuando se paseaba por el huerto a la luz del día, dice la palabra, hermanos, en Génesis, que Adán escuchó que el Señor andaba por ahí, se escondió después de que hubo pecado, y el Señor le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y, hermanos, Adán se escondió porque había pecado. Pero la pregunta es: ¿dónde estás? Es como decir: mira dónde estás ahora. Ahora te tienes que esconder de mí, cuando antes tú y yo teníamos comunión, cuando antes tú y yo platicábamos a la luz del día. Ahora tienes que esconderte. Hermano, lo que el pecado hace es esto: es una separación grande, abismal. Mira dónde estás ahora. Creo que cuando Pablo hace esta introducción a la carta a los Corintios, está hablando de las bendiciones que la iglesia de Corinto ha recibido. Sírvate esto, dijera Pablo, para que veas cuánta misericordia Dios ha manifestado, de manera que no pienses, ni abraces, ni cobijes la posibilidad de pecar voluntariamente, ofendiendo a tu Dios. En este lugar, bajo estas condiciones, la iglesia de Corinto está. Sí, hermanos, no es una iglesia perfecta, es una iglesia salva. No es una iglesia, hermanos, que todavía pudiera decir que ya puede entrar al cielo en la condición en la que está. No, hermanos, porque lo corruptible no puede heredar incorrupción, dice en esta misma carta Pablo, en el capítulo 15. No, hermanos, todo va a suceder hasta el día de Jesucristo. Ciertamente todo aquel que muere en Cristo va a la presencia de Dios. Esto es cierto. Esto es cierto. Pero en términos humanos, no, hermanos, no hay perfección. No hay perfección. Fíjense cómo Pablo inicia esta carta diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es interesante esto, hermanos. Una bendición que la iglesia de Corinto está recibiendo es la atención de Dios, primero, hermano, porque la iglesia, Dios se la presenta a sí mismo y busca presentársela a sí mismo sin mancha, gloriosa, sin arruga, ni cosa semejante, busca presentársela gloriosa. Así que la iglesia no es de ellos, la iglesia es del Señor.
La iglesia es edificada por el Señor a través de los elementos que Él ha dispuesto para ello, como es su palabra, como son los dones. Dios edifica su iglesia, no es la iglesia del hermano, no es la iglesia que está en fulana parte, establecida por fulana persona, sin ningún respaldo del Señor. No, hermanos, dice la palabra de Dios que fue Pablo, llamado por el Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, quien llevó este evangelio a esta comunidad y quien ahora se dirige a ellos para estimularles, para fortalecerles. Hoy en día, pensando en esto, hermanos, hoy en día muchas personas se atribuyen y se autonombran apóstoles. No cabe la posibilidad de llamarse apóstoles en el término en el que está establecido en las Escrituras. De hecho, hermanos, no solamente los corintios, los hermanos de Galacia, de la iglesia de los Gálatas, también tenían dudas en aceptar el apostolado de Pablo. Reconocían a los 12 apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo, pero tenían dudas de aceptar el apostolado de Pablo. Y hoy en día muchas personas se autonombran apóstoles. Muchas personas se llaman apóstoles, pero la pregunta sería, hermanos, ¿quién fue el que te nombró para apóstol? Porque el término bíblico que Pablo usa en sus cartas, él dice, como dice el verso 1 aquí en la carta a los Corintios, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, no por la voluntad de alguien en particular. No fue un seminario que me llamó apóstol, no, hermanos, incluso el pastorado no es un llamamiento que se da a través de un seminario, ni es porque una persona dice, yo quiero ser pastor y voy y me preparo para pastor y entonces ya soy pastor. No, hermanos, buena cosa desea, dice Pablo. Pero eso no quiere decir que porque tú lo desees ya eres pastor. Es buena cosa desea, pero es necesario. Y aún, hermanos, cuando todos los creyentes debemos de ser esposos de una sola mujer, eso no te capacita para ser pastor. Pero, hermanos, el que Dios llama para el pastorado, el que tiene esa inclinación por el pastorado, ese deseo y esa pasión por el pastorado, debe de ser marido de una sola mujer, lleno del Espíritu Santo. Pero también todos los creyentes deben de ser llenos del Espíritu Santo, no dados al vino, no amantes de ganancias deshonestas, no pendencieros. Todos los creyentes debemos de ser esto. Pero solamente el llamamiento, hermanos, para el pastorado, ese lo da el Señor. Y aquí Pablo está diciendo que él fue llamado apóstol por la voluntad de Dios, no fue por otra voluntad. Otra razón para poder desechar que el apostolado del que muchos se autonombran en estos días es que, hermanos, la enseñanza apostólica fue el fundamento de la iglesia. Y ya no hay otro fundamento para establecer, de manera que ya no hay más apóstoles que pensar que se puedan levantar, porque el fundamento fue colocado una sola vez y ya no se debe poner otro fundamento, pues ya no hay fundamento. Ya está establecido el fundamento. Así que esto echa por fuera los autonombrados apóstoles hoy en día. Piensen, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Con esta autoridad me dirijo a la iglesia de Corinto. Con la autoridad que Dios me ha dado al llamarme apóstol. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 15, Pablo dice que para este oficio él fue llamado desde el vientre de su madre. Dios había previsto esto desde antes de que Pablo naciera. Aun cuando Pablo en su momento fue perseguidor de la iglesia, aun cuando Pablo él mismo decía que él no merecía ser llamado siervo del Señor Jesucristo, pues él persiguió a la iglesia. Aquí dijera nuestro Dios, es que Pablo, no se trata de lo que tú aprecies, de lo que tú quieras, de lo que tú digas, se trata de lo que yo digo, de lo que yo quiero. Pues yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así que Dios tuvo misericordia de Pablo al llamarlo apóstol, y lo ha llamado apóstol a los gentiles, y ahora a los gentiles les dirige esta carta. A estos hermanos en la iglesia de Corinto les dirige una carta con esa autoridad y les dice, hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro.
Hermanos, la iglesia a la que Pablo se dirige no inicia diciéndoles tengo contra ustedes como en la carta al Apocalipsis, las revelaciones, cuando el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia y dile, tengo contra ti que has dejado el primer amor, y empieza una serie de exhortos. Hermanos, cuando nuestro Dios pone en la mente de Pablo escribir, inspirado por él, esta carta, les dice Pablo, hermanos, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios, no a la iglesia de nadie en particular, a la iglesia de Dios. Él la edificó, Él la compró, Él pagó el precio por ella, que está en Corinto. Sí, una iglesia, hermanos, que es inmadura, una iglesia que es imperfecta en términos humanos, una iglesia que tiene muchos problemas, una iglesia que tiene que luchar, pero se dirige a esa iglesia y le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La palabra santo significa apartado por Dios y para Dios, separado. Dice la Escritura en la carta de Pedro, que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, nos sacó del muladar y nos hizo sentar entre príncipes. Nos sacó de un lugar y nos colocó en otro. Y la iglesia en Corinto era una lámpara encendida en medio de un lugar tenebroso. Y una lámpara no se enciende y se esconde, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los hombres. Pero esta lámpara tiene que ser limpia, esta lámpara tiene que ser, hermanos, confrontada con su situación. Pero lo primero que hace Pablo es decirle, ustedes son santos y son santificados. Dios los sacó de las tinieblas, sí. Dios los apartó para su gloria, sí. Ustedes ya no son como los demás, sí. Ahora vivan en consecuencia de esa condición de santos. Vivan apartándose del pecado día tras día. Luchen cada día contra el pecado. Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, huye de las pasiones juveniles, huye. Y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de limpio corazón invocan al Señor. Hermanos, vivir en santidad tiene que ver con huir y seguir. Es curioso. ¿Qué contraste? Huir y seguir. Huir del pecado y seguir la justicia, la fe y el amor. Cuando Pablo se dirige a la iglesia y les dice, hermanos, esto es una manera de bendecir a la iglesia. Primero, hermanos, porque Dios pone a un apóstol para que vaya delante de ellos, para que le lleve este afectuoso saludo, para que les hable de las herramientas que Él les ha dado para hacerlos permanecer fieles a través de toda esta circunstancia. Es una bendición. Una iglesia así inmadura, hermanos, pero una iglesia que ha sido bendecida con la palabra de Dios, con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, con dones, con virtudes para poder enfrentar la circunstancia en la que está. Así que esta iglesia es bendecida primero porque Pablo manda la carta, un apóstol. Segundo, hermanos, porque Dios les ha llamado santos. ¿Se acuerdan que en el libro de las Revelaciones hay una iglesia a la cual se dice, se llaman iglesia, pero lo que son ellos son sinagoga de Satanás? Hermanos, pero aquí les llama iglesia, santos, santificados. Si yo les preguntara, hermanos, imagínense una iglesia que tiene divisiones, que tiene conflictos, que tiene cuestiones de inmoralidad, que tiene tantas divisiones. ¿Qué pensaría usted de esa iglesia? Quizás usted llegaría a pensar, bueno, hermano, es que finalmente eso no es iglesia. Pues, hermano, esta es la iglesia de Corinto. Esto es lo que había en la iglesia de Corinto. Por eso, como he recalcado, nosotros debemos de mirar la iglesia local desde la perspectiva en que Pablo mira a la iglesia. Pablo, hermanos, no está hablando de tolerar el pecado que hay en la iglesia. No, hermanos, Pablo está reconociendo que es iglesia del Señor. Y esta es la manera en que nosotros debemos de mirar a nuestra iglesia local, como una iglesia del Señor. No, hermanos, como un jugar a la iglesia. No es como un vamos a ver qué pasa. No, hermanos, el Señor está en medio de nosotros. El Señor está aquí. De manera que debemos de mirar la iglesia, hermanos, con esa grande manifestación de misericordia y de bendición, como la agrupación de sus santos en una comunidad de fe. Esto debemos de mirar de la iglesia.
Sí, hermanos, grupo de personas expatriadas, grupo de personas que no tenían nada, que éramos advenedizos, pero que ahora, hermanos, somos conciudadanos de los santos y que ahora somos miembros de la familia de Dios y que con todos estos beneficios, hermanos, Dios nos ha llamado para vivir en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Vean qué privilegio, qué grande privilegio Dios nos ha dado, santificados, santos. Hay un reconocimiento. Yo diría entonces, hermanos, que esta iglesia es la comunión de los santos, es la comunidad de los santos. Y yo agregaría diciendo, hermanos, que como iglesia a la que Dios se dirige a través de esta carta, vivamos en santidad. Sí, hermanos, en todas las áreas, apartándonos del pecado, buscando vivir para la gloria de Dios, porque dijo el Señor en Isaías 43, a todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué nos creó y para qué nos hizo, hermanos? Para que fuéramos felices, para que aprendiéramos a disfrutar de la vida, para que gozáramos la vida. No, hermanos. En ese sentido, como el mundo lo ve, no. Pero sí, hermanos, para disfrutar de la vida, ¿en qué sentido? Dándole la gloria y la honra a Él, que es la razón por la cual fuimos hechos. Viviendo, hermanos, deleitándonos en darle la honra y la gloria a Dios, porque para eso fuimos hechos. A todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, los formé y los hice, dice nuestro Señor a través del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 7. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos? Para alabanza de la gloria de su nombre y de su gracia. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para nosotros? No, hermanos, fuimos hechos para Él. Entonces la iglesia debe de ejercer su vida dándole la gloria a Él. Por eso Pablo se dirige a esta iglesia llamando a los santos y enfatizando la santificación o la santidad. ¿Por qué? Porque es una iglesia de Dios, no es una iglesia de nadie en particular. Del verso 4 al verso 9 de este mismo capítulo, hermanos, veamos también qué otras bendiciones agrega el apóstol Pablo para esta iglesia. Dice Pablo, hermanos, verso 4 al 9, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy, dice Pablo, a Dios. Doy gracias a Dios por ustedes, pero en particular, ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios que fue dada a ustedes en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Hermanos, cuando leemos estos versos del 4 al 9, podemos darnos cuenta de la fidelidad de Dios al sostener a esta iglesia en medio de esa decadente situación de inmoralidad. Alguien dijo, hermanos, cuando nos instalamos en este lugar, de hecho, había un hermano que estábamos colocando los postes del cerco y se acercó alguien del barrio y le dijo, oiga, ¿qué están haciendo? Y aquel hombre le dijo, bueno, estamos poniendo un cerco para construir un templo. Pero lo que nosotros no queremos es templo, dijeron los vecinos, lo que queremos es una escuela. Pues es mejor que una escuela. En la escuela nos enseñan cosas para esta vida, pero aquí nos van a enseñar cosas eternas. Esto fue lo que dijo este hombre. El otro decía, queremos escuela. Y este hombre dijo, aquí es mejor que una escuela. Hermanos, alguien también me agregó diciendo, oye, pero ¿para qué están ustedes ahí? ¿Ya les han robado varias veces? Ciertamente varias veces nos robaban, la policía ya me conocía cuando me miraba en el centro. Ah, usted es el pastor de la iglesia fulana de tal. Yo fui cuando le robaron la tercera vez. Qué bueno que nomás 4 o 5 veces han sido ya. ¿Por qué están ahí? Es que Dios no se equivocó al colocar la iglesia en el lugar en el que está, como Dios no se equivocó al colocar la iglesia de Corinto en medio de una ciudad inmoral y perversa. No, hermanos,
Los sanos no tienen necesidad de médico, dice la Escritura, sino el enfermo. Y no es necesario, hermanos, en un sentido humanamente hablando, que la iglesia estuviera donde no hay necesidad de predicar el Evangelio. Así que la iglesia de Corinto estaba establecida porque Dios determinó que así fuera, pero Dios fortalece a la iglesia de Corinto y la fortalece, hermanos, como dice el verso 4, otra vez Pablo dice: doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo fortalece Dios a la iglesia local en medio de ese ambiente tan decadente? Por medio de la gracia que os fue dada por Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué gracia, hermanos, es a la que se refiere Pablo al decir, hermanos, que han sido ellos bendecidos y sostenidos por esta gracia que ha sido dada en Cristo Jesús? Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice el apóstol Pablo, que ellos fueron enriquecidos, no, hermanos, en el término económico, con muchas iglesias ahora en día también hablan de prosperidad económica y financiera. No, hermanos, esa no es la parte que trasciende y que importa. Y aún Dios puede darle riqueza al hombre o mantenerlo en pobreza y escasez. Pero lo que importa aquí, hermanos, es el verso que habla de ser enriquecidos en qué, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando Pablo habla, hermanos, de toda palabra y toda ciencia, a lo que se está refiriendo es a ser enriquecidos en los dones, de los cuales en el capítulo 12 estará hablando. De hecho, hermanos, en este mismo capítulo 12, verso 8, vean lo que dice. Capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu Santo, o porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pablo habla, hermanos, de las riquezas según la cantidad de dones que la iglesia de Corinto ha recibido. Esto es manifestación de la gracia. Estos son herramientas, hermanos, para que en medio de la ciudad en la que está establecida la iglesia pueda permanecer fiel, edificándose unos a otros, ayudándose unos a otros, exhortándose unos a otros, corrigiéndose unos a otros, siendo objetos de la exposición de la predicación del evangelio y del pastoreo, siendo beneficiados, hermanos, con la manifestación de la gracia de Dios a través de sus dones. ¿Se imaginan cómo Dios protege su iglesia? Y cuando dice, hermanos, son enriquecidos, es que, hermanos, no escasea ningún don, está el cuerpo completo. Estos días que he pasado con mi pie, o con la fractura en mi pie, pudiera decir, hermanos, qué tan necesario es que mi pie funcione bien, porque de otra manera la espalda me duele, porque la otra pierna me duele, porque se cargue el peso a la otra extremidad. Hermanos, que en la iglesia, cuando un elemento de la iglesia, un miembro de la iglesia no hace la función que le corresponde, todo el cuerpo se ve afectado. Yo no sé si ahora mismo ustedes extrañan a algunos, pero mi hermana Mirna no está presente por cuestiones de salud. Ella platicó conmigo por la mañana. La única razón que sé, yo ahorita sé también por la salud de la hermana Yanesi y de Alberto, porque Alberto, ellos tampoco están por esta razón. Hermanos, si ellos no están aquí, usted y yo debemos de resentirlo. Usted y yo debemos de sentir, hermanos, que nos falta algo. Esto es la iglesia. Y cuando estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer y cuando estamos glorificando a Dios a través de lo que Él ha determinado, somos, hermanos, ejerciendo las manifestaciones de esa riqueza que Dios nos ha dado, y no estamos ociosos y no estamos, hermanos, haciendo lo que es incorrecto hacer. Por el contrario, estamos ocupados en la obra, estamos sirviendo al Señor en la obra. Así que en el verso 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, Pablo centra su atención en la cantidad de los dones que la iglesia de Corinto ha recibido. Y es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Primero a los Corintios capítulo 1.
verso 18 al verso 21. Estas palabras de sabiduría, hermanos, ¿cómo podríamos definir palabras de sabiduría en la iglesia? ¿Qué palabras sabias se hablan en la iglesia? ¿Qué palabras de ciencia, hermanos, se externan en la iglesia? ¿Qué es, hermanos, lo profundo que podemos mencionar en la iglesia? Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, pero para los que se pierden, la predicación de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios para salvación. Hermanos, esta iglesia tenía esto, la palabra de Dios, el evangelio. Un evangelio que no solamente tenía la capacidad de compartir, sino que un evangelio que estaba en ellos y que ahora ellos eran beneficiarios. Hermanos, por razón del evangelio, miren cuánta esperanza hay. Decía Pablo a la carta a los romanos: somos justificados pues por la fe, y por medio de la fe tenemos paz para con Dios, pero también entre los privilegios, dice Pablo, nos gozamos en la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos que no tienen estas grandes verdades, estas palabras sabias, tienen tanto temor a partir de este mundo? ¿Cuántos de estas personas que tienen tanto conocimiento intelectual y que pasan toda la vida estudiando y terminan una carrera y empiezan otra y hacen licenciaturas, doctorados? Hermanos, todo está bien, qué bueno, hay que capacitarnos, está bien, perfecto. Pero cuando nuestro estrés y nuestro desgaste se vuelca en lo temporal y no en lo eterno, ¿dónde queda la sabiduría? ¿De qué nos sirve, hermanos, tener carreras completas y no solamente una, dos o tres cuando estamos en el umbral de la muerte y cuando tenemos tanto miedo por partir? ¿Dónde tenemos el consuelo? A través de ello. ¿Dónde es el camino que me espera llegar? ¿A dónde voy? Hay muchas preguntas que nadie se hizo y que quizás en el umbral de la muerte otros ni siquiera se atrevan a pensar por el temor que esto implica, pero aquel que ha sido edificado en palabras de sabiduría, hermano, no tiene temor a la muerte, puede declarar con manera tan certera: para mí el morir es ganancia. Cuando hemos sido instruidos y edificados en palabras de ciencia, pero no me refiero, hermanos, al conocimiento intelectual, sino al eterno. Hermanos, en cuántas bendiciones y promesas descansamos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, sí, hermanos, primeramente, pero también al griego. Versos 6 y verso 7, otra bendición, hermanos, que la iglesia de Corinto tiene. Versos 6 y verso 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así como el testimonio acerca de Cristo, dice la palabra, así como el testimonio. Hermanos, ¿qué da testimonio de Cristo? La Escritura no da testimonio de Cristo, pero ¿qué da testimonio, hermanos, de Cristo? El Evangelio. ¿Y qué es lo que nos confirma, hermanos, ese Evangelio en nosotros y esa vida cambiada a raíz de ese Evangelio en nosotros por la gracia de nuestro Señor? Dice Pablo, de hecho, en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo está hablando de ese evangelio al cual él había sido llamado a predicar, que antes había sido prometido por los apóstoles. El mismo Señor, por los profetas, el mismo Señor Jesús dijo, hermanos, que los profetas y la ley y los salmos hablaban de Él. ¿Sí? Imagínense, hermanos, esta confirmación que nos da, o este testimonio que nos dan de Cristo en nuestras vidas, y esta confirmación en nosotros, no es otra cosa más que ese evangelio trabajando en nuestras vidas, confirmando
nuestras vidas en el Señor. Una iglesia no puede ser establecida en palabras de humana sabiduría, no, hermanos, porque ésta se las lleva el viento. Una iglesia no puede ser sustentada en una declaración de hombres pasajeras, no, hermanos. No. Una iglesia tiene que ser sostenida y sustentada en los fundamentos de los apóstoles, declaración apostólica, la palabra inspirada, totalmente enseñada a la iglesia. Pero es verdad, hermanos, que todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, no solamente el ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, sino que ese testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Creo yo, hermanos, que los corintios, los hermanos de Corinto, aquellos que tenían todavía una lucha con la carne porque la carne no ha sido redimida, y todavía aquel, y más adelante seguiremos hablando de esta carta, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que había un hombre ahí que tenía por esposa o por mujer a la esposa de su padre. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué barbaridad es esta? Esta persona, como dijo el apóstol Pablo, el tal debería de ser entregado a Satanás. Ciertamente, hermanos, en el sentido de lo que es la disciplina, un ejercicio de disciplina, un ejercicio de amor en la iglesia. Después miramos más adelante que esta persona que había sido disciplinada es instalada de nuevo dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué el Señor está llamando, hermanos, que el testimonio es confirmado en ellos? Porque a pesar de que todavía, bajo nuestra condición de naturaleza humana, sin planear el pecar, pecamos, porque nuestra carne no ha sido redimida, decía Pablo. Hermanos, eso no quiere decir que no somos hijos de Dios. El testimonio de nuestro Señor nos confirma. Si somos hijos de Dios, hermanos, ante el exhorto y la disciplina que la iglesia ejerce, vamos convencidos a estar de que es Dios que nos está corrigiendo y que nos vuelve al seno de la familia de Él. Pero si es el orgullo del hombre que bajo la disciplina de la iglesia, hermanos, se forja, lo que va a hacer el hombre es simplemente tomar con orgullo y desdén la autoridad de la iglesia y el ejercicio de esa autoridad de disciplina y, hermanos, mantenerse al margen de ella. Eso demuestra una grande diferencia entre aquel que ha sido, hermanos, beneficiado por ese testimonio de Cristo que lo confirma. La iglesia de Corinto, a pesar de estar en esta situación que estamos expresando, un tétrico panorama, una tormentosa oscuridad en la que está la iglesia establecida, en una decadencia de inmoralidad, no quiere decir, hermanos, que la iglesia no era la iglesia de Dios. Pablo se dirige como la iglesia de Dios, se dirige a ellos como la iglesia de Dios. Y vuelvo a decir, hermanos, para nosotros debe de quedarnos claro, como dice el verso 8, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que sí, el testimonio de Cristo nos confirma, pero también el Señor nos confirmará. Esto es decir, hermanos, en el día del Señor Jesucristo, Él como un juez justo, Él no va a pasar por alto el pecado, Él no va a omitir, hermanos, la sentencia que merece la sentencia, pero también Él mirará, hermanos, aquel documento que fue escrito, que nos exime de pagar la culpa por la cual ya Cristo pagó en la cruz. Esta es una grande diferencia. Sí, hermanos, hemos sido bendecidos como iglesia. La iglesia de Corinto fue bendecida como iglesia. Fue, hermanos, dotado de dones para darle la gloria a Dios, para edificarse entre ellos, para evitar el pecado en el lugar en el que estaban. Sí, hermanos. Y este evangelio, esta palabra de Dios en sabiduría, nos confirma que somos sus hijos. Pero, hermanos, el Señor confirmará en el día del Señor Jesucristo. En el día del justo juicio de Dios. Dios no pasará por alto el pecado de los hombres, no, hermanos, pero el pecado por el cual ya se pagó en la cruz. Y el pago, hermanos, terrible. Ese documento que nos exime. Ese cuerpo, hermanos, mutilado, traspasado, lacerado, ofendido, desangrado, crucificado.
de nuestro Señor Jesucristo. Es el pago suficiente, como dice el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo hizo, la obra que Cristo hizo, nos va a confirmar irreprensibles. ¿Cuántas personas se pierden de todo esto? Porque para muchos es más importante el conocimiento intelectual que el conocimiento eterno que brinda Dios a través de su palabra. ¿Cuántas personas evaden la predicación del Evangelio porque para ellos es locura? Pero hermanos, para los que Dios ha dispuesto es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas personas están en esa condición, dijéramos, de momento? Pero algo que llama la atención también aquí, hermanos, en el verso 9, que dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fiel es Dios nuestro Señor, por el cual fuiste llamado. Hermano, ¿sabe qué quiere decir esto? Que no todas las personas van a ser beneficiarias de estas bendiciones por el simple hecho de estar en la iglesia. Muchas personas pudieran decir, hermano, como aquellos que en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, delante del Señor le dirán, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios, ¿cuántas personas pudieran decir en ese día del Señor Jesucristo? Cuando Dios llamará a algunos hermanos, algunos confirmados, algunos los llamará irreprensibles. No quiere decir que toda persona que asiste a las iglesias en todas partes del mundo van a ser llamados irreprensibles. No, hermanos. No. Dice el verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado. Hay un llamado que el Señor hará, un llamado de manera irresistible, un llamado que es eficaz, un llamado que nadie podrá, hermanos, decir que no en el tiempo y en la forma que el Señor establece. Ellos serán los que serán llevados a la comunión con Dios, una unión común a través de su Hijo Jesucristo, un sentir común, un morir con Cristo, un resucitar con Cristo, un ser sepultados con Cristo, un vivir en Cristo. Y si en Cristo hemos resucitado, decía Pablo a los Colosenses, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Una unión común con Él. ¿Quiénes? Los que asisten a la iglesia día tras día. No, hermano, no necesariamente, porque el que ha sido llamado por Dios debe de asistir a la iglesia para ser edificado y para manifestar el amor y el gozo que tiene de estar unido entre los hermanos unos y otros, con un amor genuino, edificándose mutuamente a través de los dones de los cuales la iglesia es enriquecida. No todos van a ser llamados irreprensibles en el día de Jesucristo. Hermanos, tiemble ante esto. Examínese ante esto. Piense, hermanos, si las cosas que hace, si las cosas que dice, las cosas que vive van en congruencia a una relación con Dios, porque sería para nosotros la actitud de Pedro cuando pecamos, llorar amargamente. Hermano, ¿qué siente cuando peca? Hay una indiferencia en lo que tú hiciste ayer y que ahora lo vuelves a repetir y que ambas cosas son ofensivas a Dios, la de ayer y la de hoy, y no hay para ti dolor en tu corazón, ni volteas tu cara a la pared como Ezequías para llorar y exclamar a Dios, perdón, misericordia. Hermano, si esta es una manifestación habitual de tu vida, yo pensaría que este verso 9, donde dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado, es decir, Dios no te llamó. Si tú practicas el pecado con tal libertad, si te hace una grande y maravillosa, por decirlo de alguna manera, sarcástica forma de decir, ser indiferentes a la iglesia, ser indiferente a su palabra, ser indiferente a la vida cristiana, a la vida piadosa, hermanos. Si se nos hace tan fácil ser como el mundo es en la semana y el día domingo, ser tan santo como deberíamos de ser todos los días. Hermano, me atrevo a pensar que no fuiste llamado por Dios y que en el día de Jesucristo no serás llamado irreprensible.
aunque estés en la iglesia, en Torre Fuerte o en cualquier otra iglesia que estés. No se trata del lugar donde estás, pero porque estamos en Cristo debemos de buscar el lugar donde debemos de estar, donde la palabra de Dios sea expuesta como está en la Escritura, donde el exhorto que el Señor me haga me duela día tras día porque busca corregir mis errores y presentarme santo, sin mancha y sin arruga delante de Él. Pero si a pesar de todo hay indiferencia, si a pesar de todo mi pasatiempo, hermano, y esto es algo que tenemos que hacer, mire usted esto, si a pesar de todo mi tendencia es pasar más tiempo en mi teléfono celular, si mi tendencia es pasar más tiempo en cualquier otra cosa que no sea la atención a la exposición de la palabra de Dios en el día del Señor, examínate, ve si estás en la fe. No te confundas. No creas que porque se llegue el domingo, ya son las 9 de la mañana y en vez el pastor antes manda un mensajito o el hermano Hugo un mensajito. Hermanos, recuerden que a las 9 iniciamos, nos esperamos aquí y a la hora de empezar, faltas tú. Hermanos, es necesario que le demos lugar a Dios como la iglesia que somos. Así como el marido ama a su mujer, en nuestro Señor ama a la iglesia y pone al hombre en esa comparación. Dios ama a la iglesia y le dice al hombre, mira, así ama tú a tu mujer. Dios es el del ejemplo, no el hombre. Dios es el del ejemplo y entonces da el ejemplo y entonces le dice Dios, así ama a tu mujer. Porque, hermanos, nadie aborreció jamás a su propia carne. El hombre no debe de lastimar a su mujer porque nadie aborreció jamás a su propia carne y el esposo y la esposa son una sola carne, hermano. Y usted y yo en Cristo somos un solo cuerpo. Y usted y yo no debemos de lastimarnos. Y usted y yo debemos de cuidarnos. Y usted y yo debemos de edificarnos. Si formamos parte del cuerpo, hermano, pero si no eres parte de este cuerpo físico mío, acuérdense que le dije, mi pie fracturado me lastimaba, me dolía a mí. ¿A usted no le dolía como me dolía a mí? En el amor que usted me tiene, usted pudiera decir, bueno, el hermano Mario, vamos a orar por él. Pero no le dolía como a mí me duele. Hermanos, imaginemos, si estamos en el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia del Señor, y usted no tiene un afecto por Dios a través de la iglesia, y usted no tiene un afecto por Dios a través de colaborar dentro de la iglesia para la gloria de Dios, porque Pablo inicia esta carta diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Hermanos, el hermano Sóstenes era un colaborador de Pablo. El hermano Sóstenes, en el libro de los Hechos fue alguien a quien golpearon por la prédica del Evangelio. Y ahora aparece otra vez aquí diciendo Pablo, aquí está conmigo el hermano Sóstenes que me acompaña y que les manda un saludo como en la carta a los romanos, un saludo completo a todos los hermanos de la iglesia en Roma, porque él está apasionado por la obra del Señor y a pesar de que lo golpearon en el libro de los Hechos por la prédica del Evangelio, aquí está conmigo ahora. Hermanos, ¿qué tan así somos nosotros? Que si el calor es incómodo como lo es ahora y lo fue el domingo pasado y el antepasado, nos limitemos a darle la gloria a Dios, cuando el infierno será muchísimo más caliente que aquí. Y aún, hermanos, no por poner el ejemplo del infierno, sino porque Dios demanda que sus hijos seamos santos y vivamos en santidad. Una lámpara no se enciende y se pone debajo de una luz. No, hermanos, se pone en lo alto para que alumbre a todos los hombres. La iglesia de Corinto, aunque imperfecta, fue colocada en Corinto imperfecto para que resplandeciera en aquel lugar. Yo tendría, de alguna manera, hermanos, que preguntarte, ¿cómo te miras tú dentro de esta iglesia local? ¿Cómo miras a la iglesia? Yo quiero animarte, hermanos, a que mires a la iglesia desde la perspectiva que Pablo mira a la iglesia. Si nosotros miramos defectos y no buscamos corregir defectos,
sino que participamos en agrandar los defectos. Si alguien murmura, hermanos, y en vez de tomar aparte al hermano que estás encontrando en murmuración y decirle, hermano, tú has pecado contra mí por lo que tú has hecho, yo quiero invitarte a que recapacites de esto. Mateo capítulo 18 nos habla de ello. Tómalo aparte, platica aparte, gánate a tu hermano. Pero si cuando tu hermano conversa algo que no le gusta de otro hermano y tú lo escuchas, en vez de dirigirlo al pastor o corregir al hermano, lo que estás haciendo es participar en lo que a Dios ofende, en provocar división en la iglesia. No agrada al Señor. Debemos de ver a la iglesia, hermanos, desde la perspectiva de Pablo. ¿Qué hizo Dios por la iglesia? ¿Cómo mira Dios a su iglesia? Así miremos a nuestra iglesia. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor, para orar.